Vamos a empezar a ver este tema, ética. Es un tema sencillo, no se preocupen, de aquí en adelante ya no vamos a ver esas cosas raras que estuvimos viendo antes. Y por raras me refiero a lo que acabo de mencionar, ¿no? Acabamos de pasar por lo que es la lógica y como les dije, así nada más para pasarlo muy rápido, la lógica era, ¿qué cosas raras estas de aquí? Ya vimos qué significa cada uno de estos simbolitos, las flechas, los paréntesis, la negación. Ya vimos lo que es la disyunción, la conjunción. Vimos un poquito lo que son las falacias, vimos las tablas de verdad, esas cosas raras, eso es de lógica nada más, ¿no? Vimos los tipos de argumentos que hay, los tipos de falacias. Es como que la parte un poquito más complicada de esta materia, ¿no? Ya lo que vamos a ver de aquí en adelante ya va a ser más teórico. Ya no vamos a andar viendo así de que qué simbolitos raros y tablas de esas, ¿no? Aquí ya va a ser un poquito más, un poquito menos extraño, ¿no? Primero, fíjense cómo aquí dice ética y cómo aquí dice moral. Son cosas que ahorita vamos a empezar a desmenuzar poco a poco, ¿no? Dice, la palabra ética tiene su origen en la cultura griega y su origen etimológico, acuérdense que la etimología es de dónde viene la palabra. Eso significa etimología, el origen de la palabra. Viene del término ética, de ethos, el cual se define como comportamiento costumbre. Esto apúntenlo, es muy importante. La ética es el ethos, es el comportamiento costumbre, ¿no? Esto es en griego. Esto es el origen griego, pero acuérdense que en nuestro español tenemos mucha etimología griega y latina. Entonces también del latín, ética se relaciona con el mos, el plural de mos es mores, que por su significado equivale al ethos. Ah, caray, entonces ética y moral, porque esto es la moral también, ¿no? El mores es la famosa moral, ¿no? Que ahorita vamos a ver también. Aristóteles lo definió como una manera de ser o el carácter, como que eso es lo ético y lo moral. De estas definiciones parciales, Adolfo Sánchez considera que se entiende la ética como la teoría o ciencia del comportamiento, y aquí le ponen esta palabra, moral, de los hombres en sociedad. Es cómo nos comportamos, o sea, básicamente qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto. O sea que a partir de todo esto, la ética se define como el estudio de las costumbres. Costumbres y también comportamientos, bueno, comportamientos más de la psicología, pero son las costumbres derivadas del comportamiento del hombre. Acuérdense que hombre, especie, ¿eh? Incluye hombre y mujer. El etos representa en la vida del hombre lo que cada persona puede modelar, construir o forjar en su manera de ser. Ese comportamiento, esas costumbres, ¿no? Donde los principios de conducta forman las bases con las que se conducen todos los días. Aunque cada sociedad desarrolla sus propios modelos éticos, o sea, de comportamiento, se intenta que las reglas de conducta y los principios logren la aceptación consciente, fundamentándose en el ejercicio de la razón. Aquí vamos a empezar a ver cómo estos dos términos se van a confundir un poquito, ¿no? Como rama de la filosofía, la ética se considera como, esto también apúntenlo, la disciplina que se encarga del estudio de las normas. Les van a preguntar también qué son las normas. Acuérdense que las normas son leyes, las normas son reglas también. Esas son las normas y las leyes, ¿no? Pues la conducta del hombre es su área de estudio. La filosofía es diferente de cualquier ciencia exacta. ¿Qué son las ciencias exactas? Física, matemáticas, un poquito de química, etcétera. Donde 2 más 2 son 4 porque sí. No, la filosofía es un poquito diferente. Y luego vámonos así rapidito a lo que es el término moral. Moral ya lo vimos, estaba aquí arriba en los mores, esto de aquí. ¿Qué es la moral? La moral ya vimos que viene del latín y sus raíces se concentran en, ya lo vimos, morales, mores. ¿Qué significa costumbre? A ver, aquí ya me hice bola, señor. Me acabas de decir que la ética es comportamiento costumbre y que el origen latín es mor y que amor también significa, pues obviamente, amor también significa costumbre. Entonces, cuál es la diferencia entre moral y ética? Porque en el examen van a pedir que sepa la diferencia de las dos. Hasta ahorita me estás diciendo que son lo mismo. Pues vamos a verlo.
La palabra morales se aplicó a también normas específicas que regulan las acciones del hombre, muy parecido a esto que vimos aquí también. Poca es la distancia entre ética y moral. O sea, es casi lo mismo, pero tiene una diferencia muy peculiar. Ambas hacen referencia a hechos parecidos, pero cuidado, no son sinónimos, no son iguales, no son exactamente la misma cosa, ¿no? Pues en su esencia, su definición es distinta, aunque sean utilizados de forma incorrecta frecuentemente. O sea que es muy común que la gente de manera incorrecta piense que es lo mismo, pero no es lo mismo. La diferencia es muy sencilla. La moral, que me lo pongo aquí con otro color para que no haya ninguna duda. La moral integra, ahí está. La moral integra los juicios que permiten distinguir entre el bien y el bien y el mal. Con ello, los actos de la conducta humana se rigen día a día, haciendo que cada persona se cuestione acerca de lo que debe o no debe de hacer, pues los juicios morales van adquiriendo a lo largo de la vida y se adoptan si el hombre así lo quiere. La moral es lo que está bien y lo que está mal, y la ética es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Parece que es lo mismo, pero aguas que no lo es. Por ejemplo, aquí, mira, aquí dice, el fundamento de la moral, que es aquí vamos a ver lo que es la naturaleza, se encuentra en prácticas sociales que tienen como normas específicas impuestas, obligatorias, legales y coercitivas, ¿no? Por ejemplo, la compasión, el temor, la piedad, el amor por nuestros semejantes, padres, hijos, maestros. ¿Esto a qué les suena? ¿Dónde aprendemos la compasión, el temor, la piedad? Como que en la iglesia, ¿no? En la casa. La naturaleza tiene que ver con la moral, tiene que ver con cosas que nos enseñaron como costumbres de qué está bien y qué está mal, ¿no? Forma nuestro mundo en donde se ha dado nuestro desarrollo espiritual y físico a lo largo de la vida. O sea, tiene que ver con las cosas que nos enseñan. No hagas esto porque está mal, tienes que hacer esto porque es lo que está bien, ¿no? La suma de todo lo anterior son las vivencias reales que se van pasando de generación en generación, o sea, costumbres, ¿no? Modificándose en cada sociedad, ¿no? Cabe aclarar que las normas morales son externas al hombre y se aprenden. A diferencia de esto, la ética, fíjense cómo ya vamos así como que definiéndolas un poco, que parecía que eran lo mismo, empezaron siendo algo muy parecido, pero tienen diferencias, ¿no? La ética obtiene, obtiene sus normas de la conciencia y la voluntad, pues su origen está en la razón. Esta es la palabra clave. La razón ejercida en libertad. Y con las normas y los preceptos morales, lo voy a volver a poner esto en otro color, para que quede claro que estamos hablando de las normas y los preceptos morales que el hombre adopta en su mentalidad. El hombre adopta en su mentalidad razonando y que al ponerlos en práctica permiten un proceso reflexivo con el que se puede elegir y justificar ante los demás y ante sí sus actos, haciendo la clara distinción entre el bien y el mal para concluir con lo que debe de ser, ¿no? Con frecuencia el hombre se enfrenta a conflictos morales en los que debe aplicar en forma práctica lo que ha sido en teoría en su esquema moral. Se fijan que está revuelto, es lo mismo, pero aquí estamos viendo que la ética es el razonamiento y la moral es lo que nos enseñan en la casa, en la iglesia. En pocas palabras, yo puedo tener una moral, es la que me enseñan, pero puedo tener una ética un poco distinta, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con no tener doble moral, ¿eh? Y ahí doble discurso, ¿no? ¿A qué voy con esto? Imagínense que yo soy hombre. O sea, obviamente soy hombre, ¿no? Pero imagínense que yo soy un hombre que está educado en una sociedad súper conservadora. E imagínense que yo soy un hombre conservador, panista, todo eso, y en mi casa a mí me enseñaron en la iglesia, porque me llevaban a la iglesia siempre, y me enseñaron, por ejemplo, que terminar con la vida de un recién nacido o el aborto es malo. Es malo, porque Diosito se enoja, porque Diosito está en contra de eso, porque se considera como un asesinato, todo eso. A mí me lo enseñaron así en mi casa y en la iglesia donde yo fui, ¿no? A las casas de mis tías, de mis tíos, todos decían eso, ¿no? Entonces, mi moral es que eso es algo malo. Mi moral es a lo mejor que una mujer use minifalda también es malo, ¿no? Y que una mujer esté en la calle sola y esté bebiendo también es malo. Así me enseñaron a mí, que soy ultraconservador, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo, por mucho que esta sea mi moral,
yo voy a ir viendo qué es éticamente correcto y qué no. Yo voy a ir dándome cuenta que no necesariamente lo que me enseñaron que estaba mal era muy malo, porque yo voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a razonar. ¿Y qué es razonar? Cuestionar mis creencias, cuestionar mis principios con los que me enseñaron. No, no es que esté en contra de mi papá y mi mamá y la iglesia, pero digo, oye, es que todo esto tiene como que matices, lo que ahorita decíamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Aunque a mí me enseñaron que esto es algo malo, pues yo creo que no lo es del todo. O sea, yo creo que hay como que algo, no lo justifico ni estoy diciendo que está bien, pero creo que se puede cuestionar. Entonces, eso, por eso dice aquí que el hombre se enfrenta a esos conflictos morales en los que debe aplicar de forma práctica lo que había sido solo una teoría en su esquema moral. O sea, lo que nada más había sido una teoría, de repente en la vida, ya cuando ya voy viviendo ciertas cosas, yo digo, oye, pues igual esto no estaba tan mal, esto ya lo puedo cuestionar, ¿no? Esa es la diferencia. La moral, la diferencia es que la moral sí la podemos ir cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era adolescente, yo podía ver mal que las parejas estuvieran besando así como que de manera muy efusiva, pero ya que soy adulto, a lo mejor digo, oye, pues igual no es tan malo, me gusta besarme con mi novia, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, puede cambiar. Todos conocemos gente que les ha cambiado mucho eso, ¿no? Que cuando, ¿no? Que cuando andaban solteros o solteras decían, ay, no, qué feo que lleguen hasta tarde a su casa por andar con el novio, pero luego que andan de noviecillos, pues ya cambia y dice, ah, no, pues es que se me fue el tiempo muy rápido, ¿no? Puede ir cambiando dependiendo a lo que vayamos viviendo, ¿no? Pero, repito, la ética, dice Ita, como utilizaban el derecho divino y se terminó con el uso de la razón cuando llegó. Qué buen ejemplo te la volaste cuando llegó la ilustración. Acabas de darle al clavo porque eres un buen ejemplo. Ita, como siempre, con comentarios muy, muy acertados, ¿no? ¿Qué era el derecho divino? Por ejemplo, me imagino que Ita se refiere a los reyes cuando decían, no, 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 pues yo soy un monarca de este país por el derecho divino, ¿no? Porque Dios lo quiso así, ¿no? Pero luego viene la ilustración y vienen ideas, si no me equivoco, del Barón de Montesquieu, vienen ideas de Rousseau, donde dicen, oye, el derecho divino igual no es tan divino, ¿eh? La gente eso lo podemos cuestionar. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a no cuestionarlo toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, ¿no? Entonces la gente no lo cuestionaba por cuestiones morales, ¿no? Pero luego viene el razonamiento, viene el siglo de las luces, viene la ilustración y la gente empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque empiezan a razonar. Y muy importante lo que sigue ahí después de esa palabra razón, ejercida en libertad. El origen de la ética está en la razón ejercida en libertad. Es muy importante. En una sociedad donde no hay libertad, pues no podemos razonar, nos castigan si razonamos como pasaba antes, ¿no? Entonces, si yo tengo libertad, puedo ejercer el raciocinio, entonces allí es donde viene la ética, ahí es donde se desarrolla lo ético. Y lo ético también obviamente tiene puntos de vista, ¿eh? Pero esa es la diferencia. La moral son las creencias con las que estamos, con las que nos educaron desde niños o que fuimos aprendiendo, y ya la ética es el razonamiento, es la conciencia. Ahorita vamos a ver también a detalle esto de la conciencia, ¿no? Y luego vamos así rapidito a ver qué son las normas. Ya vimos que básicamente una norma es una ley. Las normas ya vimos que son las leyes. Dice aquí, una norma es una regla, un estándar o una medida. Es algo fijo con lo que podemos comparar una cosa con otra. Así pues, una norma de moralidad será una regla, estándar o medida con la que podemos calibrar la moralidad de un acto, su bondad o su maldad. Esta es la clave. Esta es la clave. Una norma es lo que me dice, oye, esto está bien, esto está mal, esto está permitido, esto está prohibido, ¿no? Es algo con lo que el acto deberá concordar positivamente por ser moralmente bueno, de lo que habrá de discrepar por ser moralmente malo, ¿no? O lo que habrá de ser neutral para ser moralmente indiferente, ¿no? Hay cosas en las que decimos, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo porque es bueno, porque me parece viable, no estoy de acuerdo porque se me hace que es malo, o ¿sabes qué? No me importa, soy neutral, ¿no? Una norma puede ser próxima o puede ser última. Para averiguar si un espacio mide 1 metro de largo, le aplicamos una escala métrica con el metro, que ya todos conocemos, el sistema métrico, ¿no? Más allá del cual no hay una apelación. ¿Qué significa una apelación? Que no hay discusión posible.
Yo tengo aquí un metro, esos metros que venden de madera, y si yo digo que eso es un metro, nadie me va a discutir porque aquí está la medida, ¿no? O como una fracción matemática, del metro como la que se conserva allá en París, ¿no? Por lo general, la norma próxima o derivada es una norma directamente aplicable a lo que se quiere medir y se tiene listo para su uso, como ese que acabamos de poner ese ejemplo, ¿no? Del metro patrón, así se llama ese, el que está en París, ¿no? Está al alcance de la mano, en tanto que la norma última y original es la última razón de la norma próxima sea aquello que es, ¿no? Teóricamente, la misma cosa puede realizar funciones de norma, tanto última como próxima, y esto puede llevar a una norma de moralidad, ¿no? Es un elemento de referencia. El metro patrón que está en París es la referencia. Y el metro último, pues vendría siendo como la última cosa que yo medí y digo, ah, mira, no es el metro patrón, pero mira, esto fue lo último que medí que era un metro, ¿no? Una norma próxima es inmediatamente aplicable a otros, en tanto que la norma última garantiza la validez de la norma próxima. En pocas palabras, cuando estamos haciendo, por ejemplo, imagínense que están haciendo ropa, entonces yo digo, ah, mira, este es el molde, y del molde hay una medida. Yo digo, ah, mira, voy a sacar esta medida que son, vamos a suponer, 40 a 45 centímetros, lo voy a medir con el molde, y luego con eso que rayé, ya el molde a lo mejor yo lo dejo por allá, y ya con ese que rayé, ya con ese me voy a apoyar, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ojo, las normas tienen un problema. Las normas, la ética y la moral, todo esto tiene un problema. Las normas se aprenden, así como lo ético y lo moral también se aprenden. Se aprenden en la escuela, en la familia, en la casa, se aprenden en la iglesia, en la sociedad, ¿no? Esto hace que cada hombre tenga una conciencia, en la conciencia un conjunto de principios, pero cada persona posee su punto de vista, lo que ahorita les comentaba, ¿no? Si yo crecí en una familia tradicional, panista del norte y todo eso, y otra persona que es una familia un poquito más liberal, con ideas un poquito más de izquierda, pues obviamente vamos a tener una moral diferente. No es que él esté bien y yo esté mal ni al revés. Tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferente moral y y eso también va a derivar en nuestra ética, ¿no? En consecuencia, ante un mismo hecho, existe una consideración diferente. El problema que provoca esto es diversidad, la pluralidad de sistemas morales. Esto es uno de los problemas de las normas, esto que estamos viendo aquí. La pluralidad de los temas morales, porque pues yo puedo haber sido educado en una familia de un corte y otra persona de otro corte. Las normas morales que el hombre posee suelen ser tan diversas que resulta complicado unificar los criterios, ¿no? Sobre un mismo hecho, sobre el mismo. Tal es el caso como lo que ahorita les mencionaba, ¿no? La adopción, el aborto o la eutanasia. Estos son tres temas que siempre van a ser controversiales porque no hay algo que diga que está bien o que está mal porque entran muchos puntos de vista, ¿no? Aceptar o rechazar estas prácticas es el resultado de las normas morales que el individuo tiene y son aceptadas o rechazadas. Por eso cuando tenemos siempre un problema de estos, siempre decimos, puede estar en contra o a favor, porque hay grupos completos en contra y grupos completos a favor de cualquiera de estos tres temas y de muchos más. Siempre va a haber debates porque no es que uno tenga la razón absoluta. Hay muchos matices, no son dicotomías como lo que vimos ahorita, no son dicotomías de no, es que o estás aquí o estás allá, no, hay muchos matices. Y el problema es que, por ejemplo, en cualquiera de estos tres ejemplos de temas, la gente se va a polarizar, que dijimos que era polarizar, que se van a ir a un lado o hacia el otro. Aplica para cualquiera de estos tres temas. Entonces, ese es un problema a la hora de las normas, ¿no? Cada que un partido político aprueba una ley, hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Entonces también tenemos esto que es la responsabilidad moral. Aquí también vamos a ver unos conceptos medio extraños. Vamos a ver esto que es la conciencia. Esto lo vimos aquí. Aquí nos está poniendo el ejemplo de Pepe Grillo. Pepe Grillo, que vio Pinocho, el que leyó el libro de Pinocho. Dice, una de las metáforas de la conciencia es sin duda el momento en el que la hada madrina le designa Pepe Grillo, que era Pepe Grillo esa vocecita que le iba diciendo, ¿no? Como la conciencia de un niño recién creado. Pinocho es un niño que lo hicieron
de un pedazo de madera que hablaba. Bueno, eso decía el libro de Carlo Collodi, creo que se llamaba. Carlo o Carlos Collodi, él en el libro original era un pedazo de madera que hablaba. Estaba allí embrujado, no sé qué tenía. Entonces alguien, viendo que el pedazo de madera habla, pues le va dando ahí forma, hace un muñeco, pero ese muñeco no creció con los preceptos de un niño. Un niño chiquito entiende, no entiende, pero de alguna manera intuye que hay cosas que se deben de hacer y cosas que no. Un niño no tiene idea de las consecuencias, pero sí sabe que hay cosas que se deben de hacer y que hay cosas que no. Como Pinocho no tenía ese concepto, el hada madrina le da a Pepe Grillo, que es la voz de su conciencia, como diciendo, como tú no tienes esto que es la conciencia, no la has desarrollado, porque apenas te acabamos de crear y ya eres una persona un poquito crecida, entonces, pues yo te voy a dar una conciencia. Y él debe acudir a auxilio del infante cada vez que lo escuche silbar, ¿no? Esta imagen ficcional, o sea, que es de la ficción, es comparable con esto que ahorita les mencionaba, la voz interior, que se escucha cada vez que debemos decidir si un acto se realiza o no. Esto también pasaba antes en las películas viejas, cuando las personas tenían como que un diablito y un angelito de un lado, de cada lado del hombro, ¿no? Esto es la conciencia. Casi como un consejo divino, mejor dicho, no. Determinación totalmente racional. La palabra conciencia viene del latín conscio, que se traduce como conocer, como estar al tanto de algo, ¿no? También se puede definir como el juicio, porque juicio es saber que algo se debe hacer o no, de lo bueno y de lo malo, de la razón sobre un acto que puede ser ejecutado o no. Y su ejecución depende del dictamen de la conciencia, la cual se dirige hacia el camino de la rectitud. El término conciencia se puede aplicar de tres maneras, ¿no? A los procesos que el intelecto sigue por medio de la razón para llegar al juicio y decir, oye, esto está bien o esto está mal, ¿no? Cuando se llega al juicio, después de un proceso discursivo, oye, está bien que le ayude a esta persona, si esta persona, yo no sé si luego va a ser un bien o un mal, está bien que yo me desprenda de ciertas cosas para ayudarle, no sé si esté bien o no. A la facultad que posee el intelecto, o sea, el raciocinio, de calificar un acto como bueno o malo. Oye, al darle dinero a este niño en la calle, ¿estaré haciéndole un bien? ¿Estaré haciéndole un mal? Eso es un proceso discursivo, ¿no? Porque tenemos aquí el angelito y el diablito, ¿no? Que dice, oye, pero es que si yo le ayudo, pues va a comer y no va a tener hambre, entonces parece que está bien. Pero alguien va a decir, no, pero ¿qué tal si luego con eso estás haciendo que esté más tiempo en la calle, ¿no? Si la gente le sigue dando dinero a ese niño, pues él va a seguir estando en la calle pidiendo, ¿no? Si deja de recibirlo, no se va a morir de hambre, seguramente va a buscar otra opción que sea más viable y que le ayude mejor, ¿no? A lo mejor va a pedir ayuda, cosa que no ha hecho, ayuda de manera más completa, ¿no? La conciencia moral contempla el conocimiento que se tiene acerca de las reglas morales, lo que ahorita vimos, ¿no? Lo que faculta al hombre para darse cuenta de si su conducta es moralmente valiosa o no, si lo que estoy haciendo es correcto o no. Se reconocen dos corrientes que explican el origen de esta conciencia moral, ¿no? Está un poquito complicado, pero ahí va, ¿no? Está la innata. Innatista quiere decir que es con la que nacemos. Y luego está la empírica. Esta palabra también ya la deben de conocer, ¿no? Algo empírico es algo que es el resultado de las vivencias. Entonces tenemos esta conciencia innata. Ojo, estas dos son corrientes de pensamiento, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay personas que piensan que la conciencia nacemos con ella, que es la innatista. Hay personas que creen que la desarrollamos, que son los empiristas, ¿no? Entonces, innatista dice, la conciencia está presente en el momento que el individuo nace. Es una cualidad de la naturaleza humana. Esto se atribuye a la capacidad de racional del hombre o bien un don divino. Los innatistas creen que Diosito nos lo puso, así como nos puso un corazón, un cerebro y unos ojos. Y a lo mejor el cerebro todavía no lo usamos para pensar, pero ahí está. Los innatistas creen que la conciencia es igual, ¿no? Es como un órgano ahí que tenemos, que no se ve, que es más que nada abstracto, pero que lo tenemos y lo vamos como que con el tiempo desarrollando. Pero es parte desde que nacemos. Y los empiristas dicen, no, nacemos sin conciencia, porque pues no podemos tener conciencia si no razonamos, pero es el resultado de la acumulación de experiencias o cánones sociales, familiares, educativos, culturales a lo largo de la vida. Acuérdense de eso, ¿eh? Es pregunta de examen muy seguido esto. Estamos hablando de la conciencia.
Conciencia, acuérdense que es estar al tanto. Conciencia es estar consciente, de ahí viene la palabra consciente. ¿Cómo le decimos a una persona cuando le vale? Es que qué inconsciente eres, ¿no? O sea, no tienes conciencia. Parece que no sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La conciencia le sirve al hombre como guía para acciones futuras, para evitarlas o realizarlas, ¿no? Con frecuencia, cuando se recuerdan acciones pasadas y decimos, ¿sabes qué? La vez que hice esto de esta manera, pues la cosa salió así, ¿no? Oye, cuando lo hice de esta otra forma, pues salió mejor, ¿no? Eso nos lleva a la sabiduría, pero la sabiduría es justamente este proceso, ¿no? Nuestra conciencia experimenta la autoaprobación, que resulta en la satisfacción de lo que se hace, o bien también el remordimiento, que genera un acto equivocado. Cuando hacemos algo y nos dimos cuenta que lastimamos a alguien, cuando decimos, oye, ¿sabes qué? Hice esto pensando que iba a ser un bien, pero en realidad perjudiqué más a esta persona o a estas personas, eso nos genera un remordimiento, ¿no? Todo esto es parte de la conciencia. Los principales actos de conciencia son ordenar o prohibir un acto. Ordenar o prohibir. Y el otro también es persuadir o permitir. Fíjense que es casi lo mismo, pero hay una diferencia, ¿no? La primera es más como que algo imperativo, ¿no? O algo que suceda o algo que no suceda. Eso más que nada sucede en la casa, ¿no? En casa, esto sucede en casa cuando le decimos a nuestros hijos, oye, no puedes hacer esto. No le puedes pegar a tu perrito cada que te enojes porque está mal, ¿no? Eso es ordenar o prohibir un acto. Oye, no puedes gritarme cada vez que algo no te guste. No puedes pegarle a tus compañeritos cada que pierdes, ¿no? Esos son ejemplos de ordenar y prohibir. ¿Qué es persuadir o permitir? Esto es más que nada con nuestros amigos. A nuestros amigos no les podemos dar órdenes de qué hacer y qué no hacer, ¿no? O amigos o compañeros de trabajo, pero los podemos persuadir. ¿Qué es persuadir? Oye, no deberías de hacer esto. No te lo puedo ordenar, pero mira, no deberías de hacerlo por esto. Mira, está mal. Eso es persuadir. O permitir también es decirle, mira, si lo haces está bien. Yo lo apruebo. Yo estoy bien con eso. Eso es permitirlo. Un ejemplo es la labor del soldado en época de guerra, ¿no? La televisión y el cine ilustran con imágenes, noticieros y películas el ataque que los comandos emprenden contra los enemigos, pero en esta actividad, atacar es una obligación del sistema del combate que han aprendido. Esto es muy importante, de hecho hay capítulos allí de series como Black Mirror que hablan mucho de esto, ¿no? Porque el soldado aprendió que pues tiene que atacar y defenderse, ¿no? La conciencia moral del soldado tiene que estar a fuerza inhabilitada porque sus juicios morales lo van a conducir a experimentar sentimiento de culpa por sus actos, ¿no? Sentir remordimiento, pues cada que mata a alguien, ¿no? Y expresar arrepentimiento de lo hecho. Al soldado no se le permite, ¿no? Al soldado le enseñan, lo adoctrinan de que tú estás haciendo tu trabajo, ¿eh? Le metiste una bala a esas personas, pero es porque si no te le iban a poner a ti y a ellos, ¿no? Entonces esto, y ejemplos de estos hay muchos, ¿eh? No nada más en la guerra los soldados, ni también los que se aprovechan de otras personas. ¿Por qué? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Si no lo hago yo, tú me lo haces a mí, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de esto, cómo la conciencia al hombre le sirve, cómo puede ir cambiando y cómo se puede también ir tergiversando, ¿no? La conciencia puede presentar estas siguientes modalidades, ¿no? Miren, son varios. Dice la correcta. La conciencia juzga de manera clara y sin lugar a dudas lo que es bueno y malo. Es una conciencia correcta, ¿no? Y también está la falsa, es lo contrario, ¿no? Juzga de manera equivocada. Juzga de manera equivocada como bueno lo que realmente es malo y como malo como lo que es bueno, ¿no? Entonces podemos tener una conciencia que está bien, que está equilibrada, y una conciencia que está desequilibrada y está mal, es falsa. Fíjense cómo estas dos son contrarias. También estas dos van a ser contrarias. La cierta, que es la conciencia juzga sin ningún recelo que lo contrario pudiera ser cierto. Y la dudosa es que la conciencia titubea, por lo que no logra hacer un juicio, pues desconfía de que lo opuesto pueda ser cierto, ¿no? Entonces la cierta es no puede haber duda en que yo tengo razón. No puede haber una cosa no puede haber otra opción que sea cierta porque la verdad la tengo yo, ¿no? Y la dudosa es cuando la conciencia como que tiene estos titubeos. Y luego tenemos la estricta o la relajada. En este caso, la conciencia realiza juicios en relación a la simpatía o exclusión que se haga de las reglas morales. Y luego perpleja. ¿Qué significa perplejo? Esa palabra cuando decimos, ay, me quedé perplejo, ¿qué significa?
que no nos dice, estamos como que en shock, estamos como que nuestras ideas no están claras y estamos sorprendidos, ¿no? La conciencia no se decide, quedando en estado de ansiedad, particularmente si cree que su juicio va a provocar un mal con cualquier alternativa seleccionada. La perpleja es cuando decimos, no quiero saber nada, me abruma, esto es demasiado, esto me supera, ¿no? Acuérdense de esa expresión, estoy perplejo, o sea, estoy sin saber qué decir o qué hacer, ¿no? Y por último, la escrupulosa, que la conciencia atormenta al hombre, pues hace que las dudas reaparezcan, aunque ya se hubieran eliminado con anticipación. Eso es un escrúpulo. Eso es un escrúpulo. Exactamente, Ita. El perplejo es cuando estamos confundidos, exactamente, pero confundidos porque nos abruma. Nos abruma. Por eso dice que la conciencia no se decide por la ansiedad, ¿no? Porque a lo mejor el tema es muy fuerte, el tema nos supera y decimos, oye, ¿sabes qué? No tengo mis ideas en orden. Pues no. Y cuando la conciencia nos atormenta, por eso cuando una persona es muy así, dice, eso es muy escrupuloso, ¿no? Esos son los escrúpulos. Hacen que las dudas reaparezcan y son un poquito y más cuidadosos, ¿sí? Esta conciencia nos hace a veces tomar otros juicios, ¿no? Aquí nos dice, se llama así al resultado de establecer un compromiso consigo mismo y con los demás y permite hacer frente a las consecuencias de los actos que hemos realizado. Se me hace que esto apenas lo vamos a ver, si aquí está, lo que es la libertad y autonomía y heteronomía. Esto lo vamos a ver ya la siguiente sesión, ¿eh? Pero creo que eso sí, aquí están los valores, el subjetivismo. Sí, esto ya lo vimos hace mucho, ¿se acuerdan? Lo que es lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Pero aquí me están preguntando por algo que creo que todavía no vemos, que es la responsabilidad. Acuérdense que esta ya de repente hace eso, ¿no? Se llama ser resultado de establecer compromiso consigo mismo y con los demás y permite hacer frente a las consecuencias, esto, hacer frente a las consecuencias de los actos que hemos realizado. Si se fijan, pensaríamos que es la conciencia, pero esta es la opción A, es la responsabilidad, porque hacernos responsables implica justo esto, hacer frente a las consecuencias de los actos que hemos realizado, ¿no? Este compromiso de hacer frente a las consecuencias de acciones buenas o malas, eso se llama responsabilidad. Aquí dice, la respuesta correcta es la opción A, ya que la responsabilidad implica aceptar las consecuencias de nuestros actos. Conciencia es nada más estar al tanto, estar consciente de que lo que estamos haciendo es bueno o malo. Pero yo puedo ser consciente y no ser responsable de mis actos, ¿eh? Yo puedo decir, ay, lo que hice estuvo mal, pero imagínense que yo rompí un vidrio por estar jugando fútbol y yo digo, y lo que hice estuvo mal. O sea, tengo conciencia, ¿no? Tengo conciencia y aquí la ética y la moral van de la mano, ¿no? Digo, pues sí, a mí en mi casa me enseñaron que hacer esto está mal, le hice un daño a una tercera persona, pero ¿sabes qué? Me voy corriendo. ¿Se fijan? Puedo ser consciente, puedo ser moral y éticamente congruente, pero sería irresponsable, no irme corriendo. No, la responsabilidad es hacer frente a la consecuencia de mis actos. Y luego dice, identifica los enunciados con contenido moral. Dice, María lava la ropa todos los viernes. Pues esto parece que no, ¿eh? Voy a poner aquí como que esto a mí no me suena, ¿no? Juan ayuda a los damnificados con sus recursos. Esto sí parece que, ¿qué significa contenido moral? Algo que a una persona le enseñaron en su casa que está bien. Lavar la ropa todos los viernes, eso parece más una costumbre, pero no es algo que tenga que ver con algo que esté bien o mal. Y esto de ayudar a los damnificados, esto me suena que sí. Y luego dice, Marta coloca la basura en los contenedores adecuados. Fíjense que también podría ser, ¿eh? Pero esto también me suena un poquito a la uno. Esto me suena un poquito a la uno también. O sea, como que coloca la basura en contenedores adecuados. Pues bueno, vamos a dejarlo esto como un pendiente, podría ser o no. Perdón, sí, Jimena ayuda a una anciana a cruzar la calle. Esto también parece que fue algo que en la casa nos enseñaron que estaba bien, ¿no? Esto es moral. Fíjense una cosa, esto de Marta coloca la basura en contenedores adecuados, esto parece más ético. Esto parece más una cosa ética porque es algo que a lo mejor ella aprendió que era lo correcto por una cuestión, por una cuestión ecológica, ¿no? Dice Ita, cuando leía Thomas Hobbes me dejó exactamente perpleja, ya que yo crecí en la religión, fue muy fuerte, aunque fuera en contra de todo lo que yo pensaba. Y cuando llegué a la ilustración y todo lo que vivían, pero la pasé, me imagino que hablas de sociales, ¿no? Este,
Thomas Hobbes, si no me equivoco, creo que es el que escribe, es el que escribe, no me acuerdo si escribió el contrato social o el Leviatán, pero sí, él es el que habla de la religión. Y sí, si uno lee, fíjense qué buen ejemplo, si uno lee a Thomas Hobbes, el Leviatán, sí, era el Leviatán. Si el contrato social creo que es de Rousseau. O a lo mejor ya estoy volviendo todo, ¿verdad? Pues sí es el Leviatán. Y también escribió otro libro que se llama El Behemoth, porque todos son monstruos así mitológicos, ¿no? Sí, el Leviatán. Eh, Como bien dice Ita, si uno crece como que en un ambiente un poquito ahí religioso, un poquito así como que nos enseñan que las cosas son de una forma, ¿no? Y luego uno lee ahí a Thomas Hobbes, lee este tipo de cosas. La moral puede que se quede ahí igual, ¿no? Pero pues la ética va a empezar ahí a trabajar, ¿no? Porque la ética va a decir, oye, va, nos enseñaron esto en casa, en el catecismo, en el culto, en misa, en las reuniones familiares, pero pues yo aquí estoy haciendo uso de mi raciocinio y yo pues veo que este señor, este Thomas Hobbes tiene razón, ¿no? Thomas Hobbes lo que está leyendo aquí tiene mucho sentido. Entonces ahí, como dice Ita dice, me dejó perpleja la palabra que ahorita vimos. ¿Qué significa perplejo? Sorprendido, que nos deja como que en un estado un poquito de shock emocional de, ah, caray, acaba de haber aquí como que un golpe de dos mundos que están chocando, ¿no? Entonces la ética y la moral ahí están como que peleando, ¿no? Y fíjense que aquí pasa algo muy parecido. A lo mejor Marta aprendió que la basura pues se avienta al bote de la basura, pero luego ya vio que los contenedores son más ecológicos, entonces esto es algo ético, esto es algo completamente ético. Por eso no es moral, por eso la 3 yo creo que también la descartaría. Oye, ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle, esto parece también que es algo moral. Y por último dice, Humberto realiza una bonita portada. Esto también no tiene nada que ver con algo ético, ¿no? Entonces parece que tiene que ser esta 2 y la 4, porque la 2 y la 4 son cosas que nos enseñaron en la casa que estaban bien. Y aquí viene, ¿no? En este reactivo encontramos actos morales en las opciones 2 y 4. ¿Por qué? Porque son cosas que nos enseñaron que estaban bien. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La siguiente sesión que va a ser el jueves, vamos a ver estos conceptos que ahorita les estaba comentando de libertad, también de cómo la veían estos escritores y pensadores importantes, y luego la autonomía y heteronomía. Vamos a ver un poquito esto de Immanuel Kant, de la crítica de la razón pura, definiciones que si se fijan ya son un poquito más teóricas. Y esto lo leemos así, nada más nos hacemos bolas, por eso hay que desmenuzarlo así a detalle y luego ya hacemos el cuestionario donde vamos a tener ahí un montón ahí de preguntas, ¿no? Y luego ya estaríamos viendo disciplinas de la filosofía que son como que ramas y también problemas, ¿no? Por eso ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Qué chido que se conectaron, ¿eh? Qué bueno que lo están aprovechando. Y bueno, nos vemos entonces el jueves a la misma hora. Que descansen. Que tengan buena noche.